Y pues bueno, el día de ayer Millonarios terminó ganándole 2-0 en el Estadio Américo Montanini a Bucaramanga, un rival, no sé si directo, creo que más que directo no, pero sí un rival pesado, sabiendo que está jugando Copa Libertadores, que venía de ganarle a Racing, aunque no venía de una última seguidilla buena de partidos, inclusive en Copa Libertadores el último partido lo tuvo para ganar y empató, pero pues bueno, de todas maneras, era un rival al que le tenían que ganar. Más encima que Millonarios no ha sido muy sólido de visitante esta temporada. De visitante ha tenido bastantes malos números. Venía de como 4 partidos sin ganar. Ya ha ganado los últimos. De los últimos 3 ha ganado 2 y ha empatado uno. Entonces no ha venido con una mala racha de partidos de no perder de visitante. Porque venía de varios partidos perdiendo de visitante. El punto es, ayer en el Estadio Américo Montanini terminó ganando 2-0 con doblete de Daniel Ruiz, sin mucho juego vislumbroso, sin mucho juego, la verdad que bonito, si se puede decir, no con mucho juego al toque-toque, ¿no? Pero pues, a fin de cuentas es efectivo. Pues sí, o sea, puede no jugar bonito Millonarios, pero si es efectivo, ¿quién se va a quejar? También. Puede no jugar tan exageradamente bonito, pero ¿quién se va a quejar si al final de cuentas termina sacando los resultados, ¿no? El punto es, ayer, perdón, no subí el video, pero es que ese partido terminó casi que a las 11 de la noche. Ayer no subí la opinión ni el análisis, pero ese partido básicamente con todos los percances que tuvo, el choque de Luciano Pons, una expulsión, las revisadas de VAR y un montón de cosas, pues obviamente se atrasó mucho el tiempo del partido, también que se alargó mucho, que bueno, el tiempo adicional se quedó corto, pero ya vamos a llegar a eso. Pero sí, ese partido casi que termina a las 11 de la noche y ya era muy tarde, yo inclusive me tuve que mover, no estaba en un sitio cómodo para grabar, entonces yo dije, lo grabo mañana, lo grabo hoy, así que aquí estamos, perdón por no haberlo subido ayer. El punto es, pues sí, Millonarios ayer ganó 2-0, ganó bien, la verdad, ganó bien, aunque bueno, los últimos momentos del partido no me gustaron mucho porque siento que se le dio mucho espacio al Atlético Bucaramanga, sin embargo, pues se terminó ganando, Álvaro Montero respondió, en cuanto a defensa no creo que esté mal, falta terminar de trabajar en unas cositas, pero en cuanto al general, en cuanto al desarrollo del partido, siento que Millos no hizo un muy mal partido allá en el Américo Montaní, un segundo que voy a poner un poquito de luz porque me veo bastante oscuro, ahora sí. Aunque bueno, es que siento que se genera como ese contraluz. Porque tengo la luz de la ventana de allá. Pero también esta me apunta mucho más. Entonces, yo creo que lo voy a dejar así. Voy a intentar hacer un poquito más atrás para que se vea un poquito mejor. Pero el punto es, ayer Millonarios arrancaba, inclusive no arrancaba muy bien. La verdad que inclusive la primera jugada como del partido en sí, no peligrosa, pero sí como el partido la tuvo Bucaramanga. Un centro al área que no pasó a mayores. Y más allá de eso, luego Bucaramanga como que no proponía mucho. Millonarios intentaba ir, pero no tampoco con mucha precisión. Pasaba, yo sé que pasaba a mitad de cancha, pero nuevamente le falta ese, como ese toquecito ahí en el último cuarto de cancha. Y así estuvo el partido, ¿no? Como de arranque estuvo así, la verdad que no estuvo muy interesante en los primeros, por ahí en los primeros 20, 30 minutos no estuvo muy interesante. Ya ahí fue cuando Millonarios se empezó ya a aproximar, cuando se empezaron a hacer bastantes faltas, inclusive este central de Bucaramanga, Romaña, le sacaron amarilla a los 2 minutos de juego por una falta en la mitad de la cancha. Que yo dije, esa amarilla se puede aprovechar porque ya va a tener que andar con cuidado, va a tener que estar ahí al límite. Entonces yo dije, pues se puede trabajar con eso. Luego amonestaron a Freddy Nestroza, el lateral de Atlético Bucaramanga. Pero más allá de las amonestaciones, de las faltas y alguna pelea que tenían con el árbitro, verdaderamente no era un partido muy vistoso de ver. Bucaramanga no llegaba muy bien, ese 3 cuartos de cancha casi no llegaba ni siquiera. O sea, no es que ni siquiera le faltaba como el toque de 3 cuartos de cancha, es que casi ni llegaba, le costaba mucho llegar. A lo mejor alguna aislada de Pons ahí que intentó rematar, o el tiro libre justamente, que luego terminó siendo anulado. Bueno, no fue gol, pero se marcó offside. Yo la verdad que creo que no sé hasta qué punto eso era offside, porque quien cabeció no estaba en offside, si no estoy mal fue Flores. Quien cabeció fue Flores y no estaba en offside, el que estaba offside era el que estaba atrás de él, que no interviene en la jugada. Pero a fin de cuentas no terminó en gol. Álvaro Montero atajó muy bien ahí. Álvaro Montero que ha respondido mucho en estos últimos partidos, porque Álvaro Montero no mostraba su mejor nivel, inclusive como en esa seguilla de partidos que había perdido Millonarios, no se le notaba muy fino,
no tenía como el mejor nivel. Ahorita ya recuperó demasiado su nivel. Ha tenido atajadas muy claves en los últimos partidos. Tanto, por ejemplo, en los partidos de visitante, como tanto como Fortaleza, como con América, como con Bucaramanga. La verdad que ha tenido muy buenas atajadas que han influido mucho en el juego del partido. Porque si Bucaramanga clavaba ya Millonarios, era 1-0 en contra. Por ahí minuto 25, minuto 30. Difícil se iba a poner el panorama para Millonarios, pero afortunadamente no fue así. Bueno, también ver si validaban el gol por el offside o si no era offside. Ya después de eso llega una jugada, llega una escapada de Neisser Villarreal por la banda, donde justamente Romaña, el mismo que había hecho una falta en la mitad de la cancha y le sacaron amarilla, termina cometiendo el penal. No le aplicaron doble sanción, creo que ya doble sanción ya no aplica, ya no puede ser roja y penal al tiempo. Entonces, pues no le terminaron sacando la roja. Aún así le hubieran sacado amarilla, también le hubieran tenido que sacar roja, pero no se la sacaron. Al final fue penal, claramente. O sea, no es un penal tan vistoso, pero a fin de cuentas termina siendo contacto. Pueden decir contacto mínimo, lo que quieran, a fin de cuentas es penal. Le termina enganchando ahí en la parte de abajo, le termina haciendo el contacto ahí abajo en el pie, lo termina desestabilizando, es penal. Lo cobra Daniel Ruiz, esos minutos, casi que minuto 40 y algo. Eso ya es casi al final del primer tiempo. Lo cobró Daniel Ruiz, cobró de zurda. Muy bien cobrado, la verdad. Yo a Daniel Ruiz no lo tenía muy bien cobrando. Inclusive el último penal que me acuerde de Daniel Ruiz fue un penal que le atajaron. Fue justamente creo que contra Alianza en un 4-2, como en la última fecha del campeonato clausura del 2022, fecha 20. Ese campeonato donde todos estaban peleando por entrar porque todos literalmente venían como del primero como al décimo, venían como con 3 puntos de diferencia, como en ese partido. Me acuerdo que le atajaron un penal, entonces pues yo lo tenía muy bien a Daniel Ruiz como cobrador de penales, pero se nota que en algo lo entrenó porque la verdad que lo cobró muy bien. Aldair Quintana adivinó el lado, pero no pudo llegar porque pues se lo cobró muy esquinado, entró pegadita al palo. La verdad que muy bien cobrado. Y Millonarios se ponía 1-0, administraba el partido. Ya de ahí como que decidió como terminar el primer tiempo. No pasó mucho más. A lo mejor alguna jugada ahí al lado de Bucaramanga. Alguna escapada de Luciano Pons, pero no me acuerdo mucho. Entonces ahí terminaba 1-0. Y al arranque de la segunda mitad llega justamente nuevamente Daniel Ruiz. Después de un pase de Nicolás Arévalo ahí en el área. Daniel Ruiz remató de primera instancia y en primera instancia atajó al de Quintana, pero no pudo agarrar el balón, se le fue y le terminó quedando de rebote a Daniel Ruiz. Me acuerdo inclusive que ese mismo día también antes había jugado River y River, el segundo gol de River para el 2-1. Me acuerdo que había sido exactamente igual, que fue atajó el arquero en primera instancia, pero se le quedó bollando y le quedó al mismo rematador y terminó haciendo gol. Eso mismo pasó con Daniel Ruiz. Le atajó al de Quintana en primera instancia, pero le quedó ahí nuevamente y terminó siendo gol. No había offside, no había nada. Entonces terminó siendo gol, 2-0. Ya ahí vi que Millonarios no intentaba mucho más. Si bien intentaba también ir por el tercer gol y tuvo las oportunidades para meter el tercer gol. Ya a partir por ahí de los cambios, eso ya es minuto 70 y péguele. Por ahí ya Millonarios, inclusive con el cambio de Luis Marimón por Jordana, ya daba a entender que ya estaba bajando los series del partido. Cuando entraron Daniel Cataño y Javier Valencia, ya prácticamente se cerró el partido. Ya dijo Millonarios, lo voy a enfriar aquí. Si tengo algún contraataque muy claro, pues le clavaré el tercero a Bucaramanga. Pero me voy a concentrar en administrar el resultado, administrar el 2-0. Raro que yo diga que Millonarios administra un 2-0, porque pues esa es una de mis críticas, que Millonarios solo gana por diferencia de un gol. Pero no, esta vez sí ganó por diferencia de 2 goles. No, pero lo que no me gustó fue, bueno, el gol. Pasaba el gol, luego pasaban cierto tipo de cosas, luego llega inclusive la expulsión a este jugador de Bucaramanga, creo que fue Chávez, que terminaba enganchando. En primera instancia fue roja porque el árbitro había visto la jugada. Yo dije, es que a fin de cuentas es roja porque quien va, a fin de cuentas va por el balón, pero es que va con una imprudencia, lo termina contactando, no de la manera más plena, pero lo termina contactando, tiene la intención de más lastimar al rival que ir por la pelota. Entonces, para mí era roja, pero lo terminó llamando el VAR. Y pues ya con la llamada del VAR yo dije, le van a sacar amarilla. El árbitro no creo que le siga sacando la roja después de que lo llame el VAR. Efectivamente le sacó la amarilla, no me acuerdo. No me acuerdo si fue primero el golpe de Pons o la roja, pero bueno. Para mí primero fue la roja. Y entonces no, al final no terminó siendo roja. Yo creo que con esa expulsión Millonarios perfectamente pudo haber metido el tercero, porque ya era
Bucaramanga ya tenía todo en contra, iba perdiendo 2-0, se quedaba con 10 y Chávez creo que es más como un volante ahí de media cancha, pierdes un volante ahí perdiendo 2-0, la verdad que es muy difícil recuperarte perdiendo justamente un volante. Si pierdes un delantero, pues algo puedes hacer, pero si pierdes un volante ahí media cancha, pierdes el control de la media cancha. Entonces, pues, la verdad que ahí bastante difícil. Luego llega justamente un tiro de esquina por parte de Atlético Bucaramanga que cobró este John Vázquez. John Vázquez que generó mucho hoy. Bueno, ayer. Ayer, la verdad que John Vázquez fue un jugador bastante interesante. Generó algunas jugadas. No, no tanto peligro, pero inclusive le dejó ahí una. También antes le había dejado una ahí a Kevin Londoño. Que me recordó mucho como la que tenía con Fortaleza. La Fortaleza fue mucho más clara. Que la verdad que para qué te traje. Pero esta no fue. Pues esta también era bastante clara. Quedaba ahí casi que mano a mano. Y la mandó también para el cielo. La mandó para ahí. A la mismísima remiércoles. La mandó para la grada. Entonces, pues antes de eso, pues había esa. Y luego John Vázquez cobra el tiro de esquina. Y llega el choque en el que Luciano Pons le toca salir en ambulancia. Donde antes, inclusive, el médico de Millonarios. Si bien creo que el médico de Millonarios ayer no fue el mismo que jugó que estaba en el clásico Millonarios Nacional, pues también fue un médico que también atendió a los jugadores rivales. Y Luciano Post termina teniendo que salir en camilla, tenía que salir en una ambulancia. La verdad que no he leído si le ha pasado algo, no he leído qué es específicamente lo que tiene. Seguramente ahorita lo lea, pero espero que no sea nada grave, verdaderamente que muy desafortunado el choque. Y aquí también es algo que también luego habló Farid Mondragón, hablando en la transmisión, pero eso luego vamos a hablarlo. Luego pues ya mucho más planchado el partido, la verdad que no mucho más. Generó algo este John Vázquez junto con Kevin Londoño ahí intentaron, pero no podían hacer mucho. La verdad que la defensa de Millonarios, salvo a Nois Banguero, que a Nois Banguero no me gustó mucho ayer. La verdad que la defensa estuvo muy bien. Ya luego entraron Daniel Cataño, entró Javier Valencia. Ya un equipo mucho más lento, mucho más administrativo del balón. Y termina el partido y ya no mucho más, la verdad. Sí, la verdad, sí, no tengo mucho más para decir. En cuanto al tiempo adicional, bueno, hay dos cosas que quiero hablar acerca, bueno, tres cosas, pongámosle, tres cosas. La primera es el tiempo adicional, porque yo sentí que ayer se perdió en el segundo tiempo mucho más tiempo del que se adicionó. Porque verdaderamente tienes el choque de Luciano Pons. Tienes la expulsión, que no al final no fue expulsión, que fue revisada en el VAR. También tienes todos los reclamos que hablando ayer también. Fueron como 10 amarillas, sacaron 10 amarillas, la verdad que fue un milagro que de verdad no hubiera una roja. Pues fue una roja, pero fue terminado siendo amarilla. La verdad que para mí siento que después de 10 amarillas es un milagro que los dos equipos salgan completos. Yo pensé que iba a haber por lo menos un expulsado, más que también que Jorge Arias en el momento en el que estaban protestando por la roja también va y le manda un manotazo a Luciano Pons. O sea, él con amarilla y le va y le da un manotazo. Es que también, yo también dije, si puede que la revisen y si la revisan probablemente, pero afortunadamente no la revisaron, porque si no, tenga la ola amarilla y roja, o la roja directa, quien quita, porque es agresión sin balón. Pero sí, el punto es ese, la verdad que en cuanto a el tiempo administrado, la verdad que no me gustó, siento que se debió mencionar mucho más, se adicionaron 9 al final, pero siento que perfectamente podía adicionar unos 12. Sencillamente puede haber adicionado unos 12 de todo el tiempo que se perdió ayer. Pero pues bueno, no se adicionó. Lo segundo que yo quiero hablar es en cuanto al tema médico, que es ¿por qué? Yo no entiendo por qué las ambulancias siempre están no dando hacia el campo. Yo siento que la ambulancia tendría que estar dando al campo para que fuera mucho más rápido. Eso mismo pasó en el Campín, que en el Campín la actuación estelar de la ambulancia estuvo como 20 minutos, bueno, no mentira, como, no, eso es muy exageración, pero sí como 5 minutos ahí intentando entrar al campo de juego para sacar al futbolista Camilo Cándido, pero inclusive la ambulancia se tardó tanto que Camilo Cándido se logró recuperar y salió caminando, salió hacia el camerino, pues obviamente tuvo que salir del partido, pero no salió en ambulancia, de todo el tiempo que se tomó la ambulancia, porque hagamos cálculos. Esta ambulancia fue mucho más rápida, pero la verdad que también siento que hubo algo de desorganización. Habían como 5 camillas ahí solo para llevar a Luciano Pons, pero a fin de cuentas sí pudo terminar siendo trasladado. Espero que haya sido trasladado a un centro médico allá en Bucaramanga.
Y la verdad que en cuanto al tema médico, la otra cosa que yo quería hablar es perfectamente por qué en Colombia no se pueden convocar tantos jugadores. Porque es que sí, eso es algo que yo he visto mucho. Por ejemplo, cuando vi antes el superclásico de Boca River, yo me di cuenta que River y Boca, ambos en suplentes, casi que traían un equipo entero, traían como 10 o 11 suplentes. Mientras que aquí en Colombia, para el que no sepa, solo se pueden llevar 18 jugadores. Solo pueden llevar los 11 titulares y los otros 7 que están ahí en el banco. Y justamente también está la regla esta nueva, esta es de las conmociones cerebrales, que si un jugador tiene una conmoción cerebral o tiene una emergencia, pues el equipo puede hacer un cambio más. Esto aplica también para los dos equipos. O sea, si un equipo tiene un cambio más, el otro también va a tener el cambio más. O sea que Millonarios también perfectamente puede haber hecho 6 cambios. Porque Bucaramanga sí hizo los 6 cambios. El tema es que el único que no jugó de Bucaramanga, porque hizo los 6 cambios, es el arquero suplente. Entonces ahí yo también estoy de acuerdo con Farid Mondragón. ¿Qué pasa si en el choque los dos que se chocaron, que fueron Luciano Ponce y no me acuerdo quién fue el otro que se chocó, por ahí el 26 del equipo de Bucaramanga, si los dos que se habían chocado tuvieran que haber salido, verdaderamente el arquero suplente tuviera que entrar a jugar o cómo se hubiera hecho ahí? La verdad que con esta nueva regla de las conmociones cerebrales y las emergencias, verdaderamente yo creo que puede ser tiempo para que la DIMAYOR replantee si se necesitan más suplentes en el banco de suplentes. Porque verdaderamente siento que ya se está quedando corto. Porque sí, si pasa lo mismo que pasó inclusive en el Colombia-Brasil de eliminatorias, que Colombia perdió 2-1, donde dos jugadores tuvieron que salir por temas de conmoción cerebral, que fueron Alison Becker y Davinson Sánchez, pues ahí Brasil hizo los 7 cambios. Pero en caso de que sean dos mismos jugadores de un mismo equipo que tengan la misma emergencia, pues ahí como se va a hacer aquí en Colombia. El arquero suplente tiene que entrar a jugar. Afortunadamente no pasó. Y me quedo con la incógnita. También me quedo con la incógnita. Pero menos mal no pasó, porque así no, hemos tenido dos emergencias y probablemente si el arquero suplente tuviera que haber entrado a jugar ahí en el campo. Eso hubiera sido un momento histórico y vergonzoso para este fútbol. Después de todos los momentos históricos y vergonzosos que ha tenido este fútbol, este hubiera sido otro más a la lista de pendejadas y historias random en el fútbol colombiano. Finalmente el último tema se me fue. Ah, no, el último tema creo que es el arbitraje. No me acuerdo cuál era lo otro que iba a decir. Pero el punto es ese. Eso también es lo que quería hablar. Bueno, sí, en cuanto al arbitraje yo también digo que en cuanto a la roja, para mí era roja. Para mí sí era roja porque a fin de cuentas tienen la intención de total de ir a lastimar al jugador. Para mí también es juego brusco grave, como dijo Farid Mondragón en la transmisión. Yo siempre le digo gracias Farid, pero a fin de cuentas esta vez sí tenía razón. Para mí es juego brusco grave. A fin de cuentas lo que buscó el jugador de Bucaramanga, si él más o menos intentó jugar el balón, pero no lo terminó jugando y terminó conectando a Nicolás Arévalo, pues como que para mí sí era roja, ¿no? Justamente también pues en cuanto al arbitraje, pues también siendo que el árbitro se excedió un poquito en las tarjetas, siendo que también cobró unas falticas. De eso se estaba riendo mucho Eduardo Luis porque el promedio de él era muy bajito. El promedio del árbitro que pitó ayer, el Millonarios Bucaramanga, era muy bajito en cuanto a tarjetas. Entonces, pues, el Eduardo Luis estaba que se cagaba de la risa porque decía, era para subir la media, ¿no? Porque ayer se terminó sacando 10 tarjetas, sacó 10 amarillas. Y que perfectamente podrían haber sido 9 amarillas y una roja. Y pues bueno, también que Jorge Ares también que casi le manda el manotazo a Luciano Pons, pues perfectamente también puede haber sido 10 amarillas y 2 rojas. Perfectamente. Pero pues sí, eso es lo que quería hablar. Y en cuanto al uno por uno, la verdad que Álvaro Montero respondió muy bien. En cuanto a defensa estuvieron bastante bien. Siento que el que menos me gustó fue Anois Banguero. Siento que a veces le ganan la espalda muy fácil. John Vázquez le ganó mucho la espalda en el segundo tiempo, en el cierre del segundo tiempo. Luego, en cuanto al medio campo, el doble 5 fue Nicolás Arévalo de War Victoria. La verdad que ¿qué les puedo decir a ellos dos? Lo único que tengo son elogios porque la verdad que son muy buenos jugadores. Han mostrado que le han dado otro ritmo a este equipo. Le han dado el ritmo que tenía, por ejemplo, el Millonarios de Gamero de 2023, que era rápido, que tocaba. Entonces, pues, ¿qué les voy a decir yo? Solo tengo elogios para ellos dos. En cuanto a los tres de arriba, bueno, los tres de arriba del medio campo eran Neisser Villarreal, Nicolás Arévalo iba a decir, el Nicolás Arévalo lo mencioné, Daniel Ruiz y Kevin Palacios. La verdad que los tres estuvieron bien. Siento que a veces pecan
de egoístas, nuevamente lo que dije contra Nacional o como contra América, que a veces pecan de egoístas y terminan desperdiciando algunos goles, pero pues qué se le va a hacer. Y Luis Marimón que hoy no tuvo tanto protagonismo, verdaderamente porque Millonarios no lo buscó mucho. Luis Marimón me he dado cuenta que es más como un 9 de área, que está ahí en el área, que si le queda una pelota en el área va a intentar hacer el gol. Verdaderamente que eso es más como Luis Marimón. Luis Marimón no es tan Leo Castro, que a veces Leo Castro bajaba, a veces pivoteaba ahí 3 cuartos de cancha. No, Luis Marimón se mantiene más en el área. Es más como un 9 killer, 9 de área, como tipo Haaland. Ojalá fuera Haaland, pero no. Pero sí, la verdad que Luis Marimón no tuvo el mejor partido ayer, pero tampoco tuvo un partido muy discreto. Pues sí, un partido muy discreto. Más trabajo sin balón que con balón. Millonarios no lo buscó mucho, pero a fin de cuentas terminó ganando. Entonces, pues sí, la verdad, Millonarios termina líder. Aunque, pues bueno, eso es muy relativo considerando que creo que Nacional tiene 2 partidos menos y si los gana los dos, pues termina bajando Millonarios al segundo puesto. Pero la ventaja es que Millos va en cuanto a imposible, si todos terminaran con los 16 partidos que tiene Millonarios, Millonarios mínimo tendría punto invisible, mínimo quedaría segundo. Que eso es justamente lo que yo decía, que en cuadrangulares lo importante es llegar con punto invisible, porque si va a pasar lo mismo que pasó contra Nacional América, que no se pudo sacar mucha diferencia, pues yo creo que el punto invisible va a ser de mucha ayuda. Entonces, pues nada, ese es el análisis que yo tengo. Perdón por no haber subido eso ayer, pero partido terminado a las 11 de la noche. ¿Qué iba a decir también? Pero nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna opinión, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Yo soy Gabriel Guerrero y nos vemos en un próximo análisis. Chao, chao.